Hola chicos, bueno, como os dije a algunos de vosotros, voy a, daros una pequeña clase sobre Freud. En realidad esto no es más que para subir nota, ya estáis todos aprobados, habéis hecho un curso muy bueno y os dejé colgados los apuntes de Freud, que creo que son lo suficientemente extensos como para haceros una idea general del pensamiento del autor. Eh, no obstante, me habéis preguntado algunas dudas y, bueno, no sé, casi me siento en deuda con vosotros a haceros un pequeño bosquejo, ¿no? de lo que os he pasado por escrito. Eh, Casi todos de vosotros me habéis entregado ya los resúmenes, me consta que os habéis leído los apuntes, así que, bueno, creo que no tendréis problemas para entenderlo. Bueno, antes de nada, esto ya os lo he comentado en clase alguna vez, los que estáis conmigo en Historia de la Filosofía también lo habéis visto. Deciros que hay tres autores contemporáneos, Marx, Nietzsche y Freud, que se los conoce como los filósofos de la sospecha. Este título o esta etiqueta se la puso Paul Ricoeur, un filósofo francés del siglo XX, pero bueno, muy brevemente, y creo que es interesante tener esto en cuenta cuando nos acercamos a la obra de Freud. Los tres autores, tanto Freud como Nietzsche como Marx, son filósofos materialistas. Eh, ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues en el fondo entienden que la cultura occidental, la conciencia, los yoes, ¿no? Todas estas cosas que podríamos denominar como intangibles, ¿no? Como el patrimonio intangible de la humanidad, en realidad tienen raíces muy tangibles, muy materiales. Están construidos desde una instancia material, cada uno a su manera. En Marx son las condiciones históricas de posibilidad, eh, en Nietzsche es el concepto de vida, los instintos, y en Freud es el inconsciente. Pero bueno, a lo que vamos, ¿no? Los tres coinciden en algo, coinciden en que sospechan que detrás de la conciencia, de las representaciones, de la historia de la cultura toda, hay algo oculto que produce todos estos fenómenos desde dentro, ¿no? Eh, en Freud, bueno, pues ya lo he visto en los apuntes y de esto hablamos un poco en clase, ¿no? La conciencia, el yo y todas sus manifestaciones se han tomado siempre, piensa Freud, como un punto de partida, como algo original, ¿no? Eh, Sin embargo, Freud descubre que lejos de ser origen, son siempre resultado, que lejos de ser causa, son efecto, de una fábrica, si queréis, oscura, ¿no? Que se nos escapa. A esta fábrica, Freud la denomina el inconsciente. Ya os he dicho, lo importante es, bueno, la palabra ha tenido mucho éxito, ¿no? Hoy está dentro de nuestro vocabulario cotidiano, ¿no? Todo el mundo la pone en juego cuando habla, el inconsciente, el inconsciente, el inconsciente. Pero si es inconsciente es que no podemos llevarlo a conciencia, o sea, que no sabemos nada de él en realidad. Nuestra vida entera, nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras voliciones, todas se viven desde la conciencia. Siempre estamos en la conciencia. El inconsciente se nos escapa. Y todo el pensamiento de Freud es un intento por intentar atrapar, es un intento por atrapar eso que por definición no es atrapable. Bueno, ¿cómo damos cuenta de que no es atrapable, de que se nos escapa? Bueno, Freud piensa que el inconsciente está compuesto no de ideas, no de palabras, no de representaciones, sino de fuerzas. De fuerzas. Fuerzas que nos cruzan, que nos atraviesan, que nos constituyen, pero esas fuerzas no son palabras, son fuerzas. Y por tanto, no podemos llevarlas al lenguaje. Ya sabéis por los apuntes que el psicoanálisis como terapia consiste más o menos en eso, ¿no? En intentar verbalizar esos conflictos de fuerzas, esas relaciones de fuerzas que nos constituyen por dentro. Pero es un trabajo difícil, casi imposible, ¿no? Porque el hecho de que sean fuerzas quiere decir que no son palabras, el hecho de que sea inconsciente quiere decir que no es consciente, y bueno, son dos instancias, ¿no? Dos instancias heterogéneas, y nosotros, desgraciadamente o afortunadamente, estamos siempre del lado de la conciencia. Nuestro, nuestro intento por tematizar lo inconsciente, pues es muy complicado.
Bien, pero esta es la idea, ¿no? Ya os dibujé una vez en clase, ¿no? Esta pirámide, ¿no? Como una especie de iceberg, ¿no? En el que la conciencia sería ese piquito de arriba, ¿no? Y toda la historia de la humanidad ha tratado, no, toda la conciencia, perdón, toda la historia de la humanidad no es más que el relato de ese piquito, ¿no? Y lo que Freud descubre es que por debajo, ¿no? Toda la base de la pirámide, ¿no? No es más que la fábrica que produce como efecto eso que nosotros tomamos como origen, ¿no? La conciencia. Bueno, ya os lo comenté, ¿no? En el primer trimestre, deciros que en el pensamiento de Freud hay dos partes diferenciadas, ¿no? Por un lado, el psicoanálisis bueno, como una práctica médica, ¿no? De la que Freud siempre estuvo muy orgulloso, y por otro lado, una teoría filosófica de la que no está tan orgulloso Freud y que él mismo es muy duro con su propia teoría, ¿no? Y hay modificaciones y bueno, Freud se empeña mucho en separar estos dos ámbitos, ¿no? Pero se empeña mucho en separarlos porque él quiere que se reconozca a la parte terapéutica, a la parte médica, ¿no? El estatuto de ciencia y peleó mucho por ello, ¿no? Mientras que la otra parte, la parte filosófica, bueno, pues le importan un poco menos las críticas, ¿no? No deja de ser filosofía. Freud es médico, pero lo dejó claro, ¿no? Esto está escrito y dicho por él, ¿no? Él siempre tuvo una vocación filosófica. Es verdad que llega a la filosofía a través de la medicina, pero bueno, separar estos dos ámbitos, ¿no? Bien, muy general. ¿Qué es esto del inconsciente? Bueno, lo primero que quiero deciros es que Freud, ya lo he dicho antes, en realidad, entiende el inconsciente de forma dinámica y entender dinámica como en física, es decir, como relaciones de fuerzas, como relaciones de fuerzas. El esquema general sería el siguiente, ¿no? El concepto fundamental es el instinto, ¿no? Y todo instinto se caracteriza por tener siempre un objetivo. El objetivo del instinto no es otro que su propia satisfacción y la descarga de energía acumulada, ¿no? En esa satisfacción. Ahora, para poder llevar a cabo este objetivo necesito un objeto. Cuidado, ¿eh? No es lo mismo objetivo que objeto. Objetivo, satisfacerme, satisfacerme, satisfacerme. Ahora, ¿cómo consigo esa satisfacción? A través de un objeto. Vale. El cual permite cumplir o no esa intención. Bueno, es un esquema muy simple, pero este es el esquema fundamental, ¿no? Del inconsciente. Luego nosotros lo podemos llamar deseo, lo podemos llamar como queramos, ¿no? Pero nuestro impulso es satisfacer una necesidad, satisfacerla, satisfacerla, satisfacerla. Para satisfacerla buscamos objetos que cumplan con esa satisfacción y si lo conseguimos bien, descargamos la energía y estamos satisfechos. O si no, aquí viene el problema, si no, pues eh, esos instintos chocan, ¿no? Con esa imposibilidad y crean, bueno, frustración. Fijaros, de una forma muy sencilla, el yo no es más que el resultado de esto, ¿no? El yo, nuestra personalidad consciente, no es más que el resultado de estos instintos nuestros que nos han cruzado desde pequeños, que han intentado satisfacerse, que a veces lo han conseguido y a veces no, a través de unos objetos u otros, pero en ese juego dinámico de fuerzas, ¿no? Que intentan satisfacer, si no siempre lo consiguen, ¿no? Sale como resultado sale, ¡pum!, ¿no? Esto que llamamos yo. En ese sentido, el yo, esto es muy fuerte de decirlo, ¿no? El yo no es más que un síntoma, no es más que un síntoma, ¿no? La conciencia no es más que el precio que pagamos, ¿no? Eh, por no poder satisfacernos instintos siempre, ¿no? Y de una forma absoluta. Esto no es ni bueno ni malo, es lo que somos, ¿no? No es ni bueno ni malo. O sea, pensar que pudiéramos vivir la vida en la plena satisfacción de los instintos es absurdo, porque desde luego no seríamos seres humanos. Los seres humanos somos seres humanos en la medida que tenemos conciencia, que tenemos razón, que pensamos, y esa racionalidad, ese pensamiento, esa conciencia son el resultado, en cierta medida, de que no cumplamos todos nuestros instintos. Luego hablaré un poco de Edipo, del complejo de Edipo. Eh, ¿Por qué el sexo? ¿Por qué el sexo? Lo he visto en los apuntes, ¿no? Eh,
A Freud se le ha acusado muchas veces de sexualizarlo todo y sobre todo de sexualizar la infancia y de, bueno, en realidad Freud siempre se defiende de la misma manera, ¿no? Toda la filosofía de Freud parte y tiene su base en la terapia. Y no ha sido él quien lo ha elegido, ¿no? Él fue tratando casos clínicos, ¿no? Como se dio cuenta, ¿no? Que, que la neurosis, que los problemas psicológicos, cuando nos poníamos a investigar, los remitían siempre a deseos no cumplidos, ¿no? Eh, deseos que por no cumplir se habían tomado otros derroteros, ¿no? Se habían sublimado. eh, pero bien, esos deseos casi siempre le llevaban a Freud a toparse, ¿no? Con la sexualidad. No es casual, ¿no? Hoy podemos decir con Freud, ¿no? Que no es que todo deseo sea sexual, vamos a matizarlo. Cuando yo quiero una moto, porque me gusta mucho montar en moto, pues es difícil ver, ¿no? Que la moto me está poniendo cachondo, ¿no? Y en cierta medida es así y en cierta medida no, vamos a entenderlo, ¿no? La sexualidad, si queréis, es la norma general de todo deseo. Lo que hemos explicado antes de la dinámica, ¿no? De un deseo, un instinto que busca satisfacción y que intenta cumplirlo con un objeto. Cualquier deseo tiene esta estructura. Ahora, los deseos originales, fundamentales, tienen que ver con la sexualidad. Con la sexualidad. Es decir, que en el fondo todo deseo, aunque conscientemente no sea sexual, remite en su forma, a este origen sexual. Eh, de alguna manera, la sexualidad nos enseña la ley del funcionamiento de todo deseo. Eh, Creo que en los apuntes está bastante bien contado, ¿no? Toda la sexualidad infantil y las diferentes etapas. Eh, Vamos brevemente al concepto de Edipo, porque me lo habéis preguntado y el complejo de Edipo y a lo mejor esto puede crear, eh, no sé, cierta confusión. Todos conocéis el mito de Edipo, ¿no? Y yo cuando cuento esto en clase, muchos os tiráis de los pelos, ¿no? Porque me decís, hombre, pues muy bien, ¿no? El complejo de Edipo, sí, muy bien, vale, pero yo no sé, yo no siento ningún deseo sexual por mi madre y ni mucho menos quiero casarme con ella y no quiero matar a mi padre, ¿no? Y esto que dice Freud, pues vale, pues no sé, no lo entendemos, ¿no? Y lo he contado en los apuntes, o sea, la formación... Eh, ¿Dónde lo tenía? La organización de la libido, que es a la vez la constitución de la personalidad, culmina en el complejo de Edipo. Lo vimos con la fase oral, la fase anal, genital, también con las tópicas. Pero ¿qué queremos decir con el complejo de Edipo? Mira, el complejo de Edipo, si queréis, es el paradigma de toda prohibición. Y acordaros, si el instinto no se topase con ciertas prohibiciones, no habría hombre, no habría conciencia. Es decir, que el complejo de Edipo es la prohibición originaria que ha permitido al animal, ¿no?, convertirse en hombre. El hombre, la conciencia, es efecto de ciertas prohibiciones del deseo. ¿Y por qué Edipo? Eh, Desde un punto de vista antropológico, ¿no?, si nos fijamos en otras culturas, esto lo cuenta muy bien Levi Strauss o Marc Aullier o... Bueno, hay muchos antropólogos que lo cuentan muy bien, ¿no? Pero que no hay cultura humana que no tenga en su base la prohibición edípica. Es decir, el no te acuestes con tu madre, no te acuestes con tu padre, no te acuestes con tu hermana en general, ¿no? Vale. Eh, ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Fijaros, el complejo de Edipo, el que no te puedas acostar con tu familia, ¿no? En realidad lo que hace eh, es crear las relaciones de parentesco, es crear el concepto de familia, por el mismo hecho de que familia es aquellos objetos prohibidos para la satisfacción de mi deseo. En esa prohibición, ¿no?, en el que yo
dentro de todo el campo de satisfacción de objetos, ¿no?, que yo puedo elegir para satisfacerme, hay unos prohibidos, ¿no? Y justamente estos prohibidos son los que devienen familia. Y la familia, fijaros, la familia es el primer principio de socialización, ¿no? Los seres humanos somos seres sociales, somos seres que hablamos, ¿no? Y el primer elemento socializador es la familia, ¿no? Y no habría familia, ¿no?, si no hubiese esos objetos prohibidos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, el complejo de la prohibición edípica no solamente hace familia, sino que además hace sociedad, ¿no? Esto ya que creo que os lo he contado alguna vez, y si no os lo vuelvo a contar. Eh, el que yo no pueda casarme con mi hermana, o el que las mujeres de mi familia me estén vedadas, implica que estas mujeres van a ser dadas, ¿no?, a otras familias, ¿no? Ya que no puedo procrear yo con ellas, ¿no?, pues estas mujeres son dadas a otras familias, ¿no? Y esto hace que mi familia se una por un vínculo, ¿no?, con otra familia, y así, ¿no?, lo que hacemos es extender el carácter social, ¿no?, hacer sociedad. O sea, que el complejo de Edipo, la prohibición edípica está en la base de toda socialización, Luego, por otro lado, habéis visto en las tópicas, ¿no?, las primeras fases de la constitución de la libido, ¿no?, el niño, que es todo deseo, está cumpliendo sus deseos, ¿no?, con un objeto privilegiado, que es la madre. El chupeteo, ¿no?, en la primera fase, el cuidado del culete, ¿no?, en la segunda. El niño está cumpliendo la dinámica del deseo a través de un objeto que es la madre. Ahora, el padre, ¿no? Llega un momento que el niño se da cuenta que no todos sus deseos van a ser cumplidos, que no siempre va a estar la madre ahí para cumplir sus deseos. Y en cierta medida es porque no está la madre sola, porque también está el padre que también tiene necesidades, ¿no? Y este es, si queréis, un ejemplo paradigmático de cómo el niño, sin ser consciente, claro, se va a encontrar con un objeto llamado papá, ¿no?, que impide todo el rato, no todo el rato, que impide la completa satisfacción de sus deseos, ¿no? No siempre, ¿no?, vas a satisfacer tu deseo porque mamá también tiene que estar con papá. Bueno, es un ejemplo a nivel individual, ya no social, de cómo Edipo supone la prohibición originaria. La prohibición originaria en este caso no, el principio de realidad de que no siempre vas a cumplir tus deseos, ¿no? Vale. Muy rápido, ¿eh? Muy rápido. El malestar en la cultura, o cómo llevamos la teoría psicoanalítica a la sociedad. Hemos dicho que para Freud los yoes son resultado de estas dinámicas inconscientes, ¿no? Pero las sociedades no dejan de ser sociedades hechas por yoes, ¿no? Y por tanto la cultura toda también puede ser explicado en estos términos, ¿no? Freud es muy pesimista en este sentido, ¿no? Piensa que el hombre paga un precio altísimo por vivir en sociedad, es decir, por ser hombre. Y es que, claro, desde el punto de vista individual, la ley del deseo implica satisfacerse siempre, no importa a quién, no importa cuál, ¿no? No dónde ni cuándo, siempre tengo que satisfacerme, pese a todo, ¿no? Y sin embargo, las sociedades, la cultura, implican grandes restricciones a este deseo liberado. No se puede en una sociedad hacer lo que te da la gana. Y ganas mucho no haciendo lo que te da la gana. Y lo que ganas es estar en sociedad, es decir, toda la protección social, ¿no?, es lo que ganas. A la hora de sobrevivir, a la hora de poder relacionarte, es lo que ganas. Pero pagas un precio muy alto. Y es la no satisfacción de tus deseos, ¿no? Y como siempre, esto se vive como ciertos traumas y por tanto como ciertos síntomas, ¿no? En este sentido es muy interesante ver cómo Freud entiende que la religión es profundamente neurótica, ¿no? Si hubiese un paralelismo, ¿no? Toda la parte filosófica de Freud que habla de la sociedad y del ser humano como social, en realidad está basada
en su análisis sobre el individuo, ¿no? Esto no es tan raro, también lo hacía Platón, acordaros. En Platón, la política se fundamenta en la antropología. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Partiendo del estudio del hombre, no vamos a entender la sociedad. Lo que decía, y esta es la idea que me interesa, ¿no? Esta es la idea del malestar en la cultura. Los seres humanos, por vivir en sociedad y ganar las ventajas que nos supone la sociedad, pagamos un precio muy alto. Y es incorporar a nuestro sistema de deseo un montón de prohibiciones, ¿no? Un montón de prohibiciones, sin las cuales la sociedad nos excluiría, ¿no? Tú no puedes hacer lo que te da la gana, ¿no? No puedes hacer lo que te da la gana y tienes que anteponer algo así como cierto bien común social, ¿no? A tu bien individual. Y esto, pues claro, pues frustra mucho, ¿no? Eh, la sociedad no te permite hacer lo que te da la gana. Y en ese no hacer lo que te da la gana, bueno, pues vienen los traumas, ¿no? Repito, la religión se parece mucho a la neurosis. Eh, igual que el neurótico, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, es hiperminucioso, ¿no? En los detalles de su neurosis, ¿no? O el que tiene, yo qué sé, un trastorno compulsivo de estos que necesita que tener la mesa ordenada siempre de tal manera, de tal detallito, ¿no? O igual, ¿no? La minuciosidad del neurótico, ¿no? Esto lo ve Freud perfectamente, ¿no? En la minuciosidad y en el amor por el detalle, por ejemplo, de los ritos religiosos, ¿no? Eh, pero bueno, lo que me interesa no es esto, ¿no? Lo que me interesa es que en el fondo religión y neurosis tienen la misma dinámica de deseo, ¿no? Mm, vuelvo a repetir, Freud es súper pesimista en este sentido. Piensa que el precio que pagamos los seres humanos por vivir en sociedad es un precio demasiado alto, pero es un precio que no podemos dejar de pagar. Dicho de otra manera, para Freud todo ser humano social es por definición un neurótico, un neurótico. Y nuestras personalidades no son más que síntomas de esta, bueno, no sé cómo decirlo, de este mutilar el deseo. Pero vuelvo a lo mismo, no nos queda otra. Y los seres humanos tenemos que pagar ese precio. Eh, bueno, no lo sé. Ya sé que esto ha sido muy corto y muy cutre. Solo quería daros 3 o 4 pinceladas sobre el asunto. Eh, deciros que no os preocupéis, que las notas son muy altas, que estáis todos más que aprobados y que ahora os pasaré 2 textos con unas cuantas preguntas, hacerlo de la manera más honesta y es para subir un poquito la nota, pero que estoy muy contento con vosotros. Y nada, chicos, que damos por finalizada la asignatura. Eh, me gustaría haber estado en otras condiciones con vosotros en el tercer trimestre, pero bueno, es lo que ha sucedido. Que mucho ánimo. Chao.